Hola María, ¿me escuchás? Hola María, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, me alegro. Vamos a esperar que se vayan conectando algunos compañeros. dale. ¿Tuviste algún problema en estos momentos? Me refiero al tema de las dos clases que ya tuviste. ¿Algún tema, alguna dificultad, algo? No, no, ninguno. Solo tenía la inquietud de los trabajos prácticos que están en el campus, Ujú. si había que hacerlos o no. Yo por las dudas entregué uno, y lo de la fecha del parcial. Vos sabés que lo de la fecha de parcial estuve tratando de averiguar con el coordinador, porque el cuatrimestre pasado se juntaron los dos temas al final, en un parcial. Fue muy concentrado, hubo bastantes dificultades en casi todas las materias y bueno, se hizo una especie de un solo parcial juntando las dos partes, tanto de finanzas públicas como de tributario. Y no sé si este cuatrimestre vamos a hacer lo mismo o no. Así que ahora cuando se reintegre, si Dios quiere, la doctora Oviedo, vamos a ir viendo esa situación. Así que supongo yo que ya la próxima clase vamos a tener una, una definición más cercana de cuándo es el parcial, porque todos queremos saber, obviamente, eh, definitivamente cuándo es el parcial, ¿no? Para poder estar preparados. Igual vayan leyendo porque es la única solución. Hola Milagros, ¿qué tal? Hola Natalia, Buen día. buen día, buen día. Bueno, me alegro de que estén todos bien. Vamos a esperar. ¿Cuántos Hola, ¿qué tal? son? Buen día. Hola Natalia, buen día. Hola Milagros. Eh, ¿Cuántos alumnos son en la comisión? ¿Tienen idea ustedes, chicas? No, no tengo idea. Sé que siempre somos pocos en el Zoom, Sí, cuatro o sí. así, pero no sé cantidad de alumnos, no sé. Ajá. A mí me habían dicho que eran 7, me parece. Pero bueno, no sé. Vamos a esperar un minuto más, si les parece, hasta y media, y arrancamos. Hoy vamos a ver gasto público, así que quizás una de las partes más importantes dentro de lo que es finanzas, así que bueno, vamos a tratar de darle aire. Ahí vino Lucas, me parece que es el único varón, ¿no? Lucas. Hola Lucas. Lucas. Bueno, bueno, vamos a arrancar, chicas, si les parece. Chicos y chicas. Bueno, a ver, la última clase que vieron conmigo, hablábamos de la actividad financiera del Estado, empezamos a deambular en lo que es las finanzas públicas. Y en estas finanzas públicas lo principal es justamente esa actividad, es decir, la actividad que desarrolla el Estado. Cuando hablamos de la actividad que desarrolla el Estado, señalábamos una ecuación muy simple que nos va a regir en toda esta actividad, que era el Estado que tenía objetivos, acuérdense, objetivos, las finalidades propias que tiene el Estado para satisfacer esas necesidades públicas, ¿no? Esas finalidades que se traza el Estado. El Estado, para poder cumplir con esos objetivos, necesita realizar gastos y a la vez, para poder financiar esos gastos, necesita los recursos. Entonces la ecuación simple era, señores, Estado, objetivos, gastos y recursos. Hoy vamos a hablar justamente del tema
más importante de esa ecuación, que son los gastos públicos. Ya vieron ustedes los recursos públicos con el doctor San Giorgi, así que ahora vamos a entrar en la otra pata, en la otra cara de este problema, que son los gastos públicos. Y para poder hablar de gastos públicos vamos a entrar directamente en la definición. ¿Qué son los gastos públicos? Gastos públicos son las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Repito, esta es la definición de gastos públicos. Son todas aquellas erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Decíamos los otros días que el Estado, para poder atender esas necesidades, atender esos objetivos, necesitaba realizar esos gastos públicos, justamente para satisfacer las necesidades públicas. De tal manera que los gastos públicos, ¿no?, satisfacen las necesidades públicas. Ese es el mecanismo por el cual el Estado satisface las necesidades públicas. Ahora bien, el gasto público es tan importante, las erogaciones de dinero que saca el Estado y pone a la población es tan importante, que los efectos propios del gasto público también pueden satisfacer las necesidades públicas. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que dije? Señalé recién que el Estado se pone en movimiento a través de los gastos públicos para satisfacer las necesidades públicas. Y también señalé que son tan importantes los gastos públicos, cuantitativa y cualitativamente, son tan importantes que los efectos que produce en sí mismo, sin importar hacia dónde va el gasto público, producen efectos. Y esos efectos satisfacen las necesidades públicas. De dos maneras, fíjense en cómo los gastos públicos satisfacen las necesidades públicas. A través de los servicios públicos, el gasto público, el Estado gasta para poner en funcionamiento los servicios públicos y a partir de ese momento satisfacer las necesidades públicas. Y a través de los gastos que por sí mismos producen los efectos que producen los gastos públicos. Estos dos mecanismos que tiene el gasto público satisfacen necesidades públicas. Y esto es lo importante. Ahora, cualquiera sean los dos mecanismos, estamos hablando de satisfacer necesidades públicas. ¿Qué significa esto? Que para que el gasto público se justifique, para que el gasto público se justifique, tiene que satisfacer necesidades públicas. De tal forma que las necesidades públicas juegan un papel importantísimo, un papel de legitimación del gasto. O sea, para que el Estado ponga, insisto, en funcionamiento los servicios públicos, ponga en funcionamiento las funciones públicas y de esa manera satisfaga las necesidades de la población, de la colectividad, necesita de los gastos. Y a la vez los gastos producen efectos tan importantes que solamente esos efectos también pueden alcanzar para satisfacer esas necesidades públicas que se traza el Estado. ¿Bien? Bien. De todas maneras, siempre decimos que las necesidades públicas juegan un papel de legitimación del gasto. ¿Ok? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Es importante. Ahora bien, la realización del gasto público, cuando el Estado va a realizar gastos, necesita una valoración previa. ¿Qué necesidades públicas tiene que satisfacer para destinar esos gastos públicos? Entonces, en un país desarrollado, esas necesidades públicas son distintas a un país subdesarrollado como el nuestro. Las necesidades públicas que tiene un país, insisto, desarrollado, es distinta a las necesidades públicas que puede tener nuestro país. Hoy, un país pobre, 42% de pobreza, somos un país pobre. Entonces, todo va a depender de la valoración que hagamos de esas necesidades públicas. Y va a depender del rol del Estado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada del rol del Estado, de la función del Estado, que cada uno de nosotros tiene una idea de cuál es el rol del Estado que se quiere instrumentar?
Yo tengo una idea de lo que quiero de mi Estado. Si quiero ser un Estado más amplio, que brinde la satisfacción a sociales, si quiero que sea más concentrado, que brinde más productividad, más crecimiento. Son posiciones de cada uno de nosotros. Y ese rol del Estado va a estar en función de los gastos que se va a destinar. Yo voy a saber cuál es el rol del Estado viendo hacia dónde va el gasto del Estado. Si yo miro hoy por hoy esta administración comparado con la administración anterior, estamos viendo que el destino, fuera del tema pandémico, el destino del gasto público está destinado hacia otro horizonte y no es el mismo el horizonte que tenía la gestión anterior. Más gastos sociales. Bueno, malo, eso cada uno tiene una posición política. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes vean que el gasto público va destinado de acuerdo justamente a cuál es la postura del Estado, a postura del gobierno que en ese momento está ejerciendo la gestión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? Bien. Entonces, para poder realizar el gasto, el Estado tiene que hacer una valoración previa. En primer lugar, el grado de necesidades que tiene que satisfacer, que es variable en función de ese rol del Estado. Y en segundo lugar, hacer un análisis de esas necesidades en cuanto a la urgencia y a la importancia. ¿Qué necesidad es más urgente o qué necesidad es más importante? Insisto, perdónenme, me van a escuchar muchas veces decir lo mismo. En países subdesarrollados como el nuestro, esa dicotomía entre necesidad y urgencia e importancia se da mucho. ¿Qué es más importante? ¿Una tiza para educación o una gasa para el hospital? En países pobres, ¿eh? Entonces, hay que tomar decisiones. Y el gasto público va destinado a eso, a satisfacer las necesidades públicas. Bien, sigamos. Antiguamente se discutía si los gastos públicos formaban parte de la ciencia de las finanzas. Hoy esa discusión quedó totalmente fuera de circulación. Hoy nadie duda que los gastos y los recursos forman parte de la ciencia de las finanzas, son las dos caras de una misma moneda, las dos caras de un problema, y se condicionan recíprocamente. Ustedes vieron ya recursos y saben que la financiación de los gastos resulta indispensable para poder poner en funcionamiento justamente el gasto. Ahora, tengan en cuenta una expresión muy, muy importante que Villegas pone. Los recursos públicos, anoten por favor, los recursos públicos deben obtenerse en forma proporcional a los gastos que se deben realizar. Repito, los recursos deben obtenerse en forma proporcional a lo que se debe gastar. Y los gastos públicos se considerarán razonablemente calculados teniendo en cuenta los recursos posibles. De esta manera, chicos, sintetizando, yo no puedo gastar más de lo que los recursos posibles me otorguen para financiarlos. Si yo gasto más de esos recursos que tengo, si vos en tu familia gastás más de lo que entra, y vas a tener un déficit que vas a tener que tratar de solucionar. Hoy los gastos públicos es la madre de todos nuestros problemas económicos y sociales en Argentina. Tenemos un enorme déficit, tenemos una enorme deuda, tenemos una enorme inflación en función de gastos que ejerce el Estado, que hace el Estado, que realiza el Estado, sin la financiación necesaria y cada vez con más dificultades para financiarlo. Cuando yo hablo de inflaciones, porque nosotros para poder realizar y satisfacer las necesidades públicas como Estado, necesitamos hacer los gastos. Muy bien, no tenemos financiación. ¿A qué recursos recurrimos, valga la redundancia, para poder financiar esos gastos? Si no tenemos recursos genuinos, los recursos tributarios son los genuinos. No nos alcanza. ¿Qué tenemos que hacer? Y pedir préstamo.
o, como les dije la clase pasada, a la maquinita. ¿Y la maquinita que genera? Inflación. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo cuando vamos hilvanando los problemas terminamos en el gasto público? Sigamos. Una de las materias más importantes o uno de los elementos más importantes del gasto público es analizar, estudiar, evaluar, no solamente cuáles gastos son los que hay que hacer, sino fundamentalmente también cómo deben hacerse esos gastos, de la manera más transparente, de la manera más económica. Cuando se habla de una forma económica, por ejemplo, piensen ustedes en la licitación. Es decir, si yo tengo que satisfacer una necesidad pública, yo Estado tengo que satisfacer una necesidad pública, poner en movimiento gastos, erogaciones para poner en movimiento los servicios públicos, bueno, que esos servicios públicos funcionen de la mejor manera, para que el gasto, lo que tengo que gastar, sea menor, sea de alguna manera más chico. Por eso es importante saber cuáles son los gastos que tengo que realizar y cómo tengo que hacer esos gastos. Cuando hablamos de gastos públicos, estamos siempre haciendo referencia a dos tipos de gastos. Gastos que son los llamados erogaciones públicas, que comprenden todos aquellos gastos públicos relacionados con los servicios públicos y con la deuda pública, con el pago de deuda pública. Repito, se llaman erogaciones públicas. El otro tipo de gasto es... se me fue. Disculpe, ¿me escuchan, chicas? Sí, se No, escucha. Sí, se escucha. se escucha, pero me fui yo de la imagen, ¿sí? A ver si puedo volver. Voy a volver a introducir el ID. Discúlpenme, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. 842. Ahí está. Bueno, discúlpenme nuevamente. Les decía, chicas, que el otro gasto público, cuando nosotros hablamos de gastos públicos, hablamos de erogaciones públicas, que ya les dije, son todos aquellos gastos que tienen que ver con los servicios públicos y aparte con el pago de la deuda pública. El otro gasto son las inversiones patrimoniales. ¿Qué significa eso? Todos aquellos gastos que realiza el Estado en función de adquisición de bienes y servicios. Cuando hablamos de gastos públicos, siempre estamos haciendo referencia a estos dos tipos de gastos. Insisto, las erogaciones públicas y las inversiones patrimoniales. Se habla de estos gastos públicos cuando hacemos mención o cuando leemos la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso octavo, y artículo 99, inciso 10, y principalmente en la ley de contabilidad, la ley 24.156. Acá hago un paréntesis. Ley 24.156, ley de administración financiera. Esta ley, por favor, imprímanla y cuando trabajemos con presupuesto, sí o sí vamos a trabajar al lado de la ley. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, insisto, vuelvo para atrás. Esta ley, la 24.156, cuando habla de gastos, cuando la Constitución habla de gastos, está haciendo referencia a estos dos tipos de gastos. Sigamos. Evolución del concepto. Si bien el gasto público, la principal función del gasto público es la de conseguir la financiación de los recursos para poder poner en funcionamiento los bienes y los servicios públicos que ponen en movimiento para la finalidad de satisfacer las necesidades públicas, esta situación no es la única, no es la más importante. En la evolución del gasto público podemos observar que el gasto público tiene incidencia como una herramienta de política económica fundamental. Y esto es esencial, chicos. ¿En qué factor incide el gasto público en esta evolución que yo estoy mencionando? Incide en, anote,
Esto es pregunta de examen. Como un factor de redistribución de la riqueza, como un factor de redistribución del ingreso y del patrimonio nacional, de la estabilización económica. Incide en factores tanto como el incremento de la renta nacional, en la plena ocupación, en el consumo, en el ahorro, en la inversión. Ah, la flauta. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Entonces, señores, si el gasto público tiene incidencia, repito, en la redistribución de la riqueza, en la redistribución del patrimonio, en la estabilización económica, en la plena ocupación, en el ahorro, en el consumo, en la inversión, gastemos. Sería fabuloso entonces. ¿No? Sin embargo, el gasto público, cuando no está equilibrado, cuando no está en el justo término, eh, produce lo que produce, la consecuencia que es el déficit. Chicos, volvemos siempre a lo mismo. Si yo gasto más, y bueno, voy a tener un déficit. ¿Y cómo solucionamos el déficit? Ese es otro tema. Bien, entonces, cuando uno pregunta la evolución del gasto público, hacia qué factores incide, son todos estos que acabo de mencionar. Seguimos. Para los economistas clásicos, acuérdense que el Estado era un mero consumidor de bienes. El Estado era un mero consumidor de bienes. Y esos bienes caían en un pozo, decían los economistas clásicos. Al consumir, el Estado gastaba mal, y por eso caía en un pozo. Para esta postura quedó, ya lo dijimos en la clase pasada, totalmente desvirtuada, totalmente desactualizada. Hoy no se piensa de esa misma manera, se piensa que el Estado es un redistribuidor del ingreso. Y si el Estado es un redistribuidor de ingreso, a través del gasto público, es equivalente al conjunto de recaudado del recurso público. Yo tengo tantos recursos, señores, ¿de dónde salen los principales recursos? Chicas, les estoy preguntando a ustedes, ¿de dónde salen los recursos, los principales recursos que tiene un país? Alguien que me De los conteste. tributos, De de los los tributos, tributos. de los tributos, de los tributos. Ese es el principal recurso. Entonces, si yo tengo que sacar de mi bolsillo y poner al Estado, ¿no? Esa redistribución que se hace a través del gasto público tiene que volver. ¿Se entiende? Por eso es tan importante la redistribución del gasto público. ¿Mm? ¿Cómo se hace la redistribución del ingreso a través del gasto público? ¿Cómo me vuelve a mí el dinero? No vuelve en dinero, ¿no? Por supuesto. ¿Vuelve en qué? Y vuelve en servicios. Vuelve en servicios, en funciones. Si yo soy rico y tengo que pagar el impuesto a la riqueza, voy a exigir, como cualquier impuesto que vos, yo pago, que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir. Porque para eso pago. ¿Se entiende? Ahí está la redistribución del ingreso. Características esenciales del gasto público. Vamos a las características esenciales del gasto público. Al principio yo empecé gastos públicos con una definición, que es la definición de Villegas. Gastos públicos son todas erogaciones dinerarias realizadas por el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Repito, son todas las erogaciones dinerarias realizadas por el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Entonces, las características las vamos a ir desmenuzando en función de esta definición que he señalado. Primera característica, erogaciones dinerarias. El gasto público siempre significa erogaciones de dinero. ¿Mm? Bienes valuables en dinero, siempre va a ser dinero. Segunda característica, efectuadas por el Estado. En un sentido amplio, toda suma de dinero que sale de las arcas del tesoro son gastos públicos. Tercera característica, en virtud de ley. ¿Qué significa esto? Principio de qué? De legalidad. Todo gasto público tiene que estar debidamente autorizado. Repito,
todo gasto público tiene que estar debidamente autorizado por una ley previa, principio de legalidad. ¿Qué ley es la que calcula y autoriza? Presupuesto, ¿no? Supuesto. Presupuesto, bien, el presupuesto. Ahora, esa relación que nosotros mentalmente enseguida hacemos de ley, gasto, gasto, ley, con el presupuesto, no siempre se da, no siempre es tan inmediata. Puede ocurrir que por razones de urgencia, por razones de emergencia, el Estado tenga que realizar un gasto. Ese gasto es un gasto público, obviamente, y no tenga una ley. ¿Cómo soluciona ese problema el Estado? ¿A través de qué mecanismo? Si tengo que gastar. ¿Qué mecanismo tan criticado muchas veces? Los, los decretos de necesidad y Los urgencia. decretos de necesidad y urgencia. Muy bien, Carolina. Los decretos de necesidad y urgencia. Ahora, fíjense una cosa. Igual los decretos de necesidad y urgencia están basados en una ley que los permite. O sea, siempre hay un nexo con una ley. ¿Eh? Bien, entonces, principio de legalidad. Segundo, la última característica. Debe cumplir la satisfacción de las necesidades públicas. Debe cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas. No todos los gastos, es más, la mayoría de los gastos públicos no satisfacen necesidades públicas. Epa, me la estoy pasando hablando de gastos y necesidades públicas y me estás diciendo, Jiménez, que no, la mayoría de los gastos públicos no satisfacen, no. Un ejemplo, cuando el Estado paga deuda, va cancelando deuda o paga intereses de deuda, no está satisfaciendo ninguna necesidad pública. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que no son gastos públicos? Sí, sí, no, un momentito. Son gastos públicos, pero no están legitimados, ¿no?, en el hecho de que no satisfacen necesidades públicas. ¿No? Cuando satisface una necesidad pública, ese gasto público está legitimado. ¿Se entiende? Hay dos principios. El principio de legalidad, que hablamos hace un ratito, que tiene que haber una ley previa, y este principio de legitimidad. Para que prospere este principio, el gasto tiene sí o sí que satisfacer una necesidad pública. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Después no se confundan, ¿eh? Bien. Pasamos a otro tema. ¿Cómo se reparte el gasto público? Acá estamos hablando de este principio de redistribución del ingreso. Recién señalábamos, chicos, a ver, yo con mi función de contribuyente, cada uno de nosotros, contribuyente, ponemos nuestra cuotita en el Estado. ¿Y el Estado qué hace? El Estado gasta para satisfacer, para tratar de poner en movimiento los servicios públicos y satisfacer las necesidades públicas. ¿Cómo es ese reparto del gasto público? Es un tema muy político, ¿eh? No solamente económico, es extremadamente político, lo vamos a ver. Cuando vean este tema con Villegas, Villegas habla del reparto del gasto público en función del lugar y del tiempo. También se puede hablar de reparto en función de las clases sociales y de los distintos poderes, es decir, cómo se haría el reparto del gasto público entre las clases sociales y entre los distintos poderes que componen el Estado. Nosotros vamos a seguir a Villegas, quédense tranquilos. Vamos a hablar del reparto del gasto público exclusivamente referente al lugar y al tiempo. Pero ya referente al lugar es un problema. ¿Cómo se reparte el gasto público teniendo en cuenta el lugar? Pensemos en la Argentina, con la estructura geográfica de nuestro país, geopolítica de nuestro país, con estas enormes desigualdades y desequilibrios de regiones y de provincias, para que esa redistribución del ingreso sea a través del gasto lo más equitativa, lo más justa posible. Entonces, primer teoría. Se considera que el gasto público tendría que ser repartido proporcionalmente al lugar donde se obtuvieron los recursos.
Y de esa manera diríamos, bueno, fenómeno, la redistribución del ingreso a través del gasto público realizado por el Estado me vuelve a mí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Chicas, ¿se entiende? Bien. Entonces, vuelvo otra vez. Pensemos en la provincia de Buenos Aires. Yo, vos, todos nosotros pagamos los impuestos y yo quiero que ese gasto público vuelva a mi provincia, porque salió de acá el recurso. ¿Sí o no? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Se entiende, chicas? ¿Se entiende? Bien, bueno. Pero ¿qué pasa? Esto de la proporcionalidad Doctor, resulta le hago que... una pregunta, Sí, pero no tiene que ver con la riqueza de cada provincia, ¿no? Como decir, qué sé yo, en el sur por ahí hay minería, entonces tiene más recursos esa provincia, entonces el Estado le va a, a repartir menos, ¿o no? No, eso no, ¿no? no, sí, tiene que ver, porque todos los recursos, yo pongo el ejemplo del recurso tributario, ¿por qué? Porque el recurso tributario es el primero que sale del bolsillo nuestro. Entonces, cuando se habla de la redistribución de ingreso, estamos pensando nosotros en los servicios que el Estado nos tiene que brindar a nosotros en función de lo que nosotros pagamos. Pero por supuesto, cada provincia tiene recursos propios, ¿no? Recursos que también pagan y por esa razón, a través de la coparticipación, reciben la proporción del dinero. ¿Mm? ¿Para qué? Para hacer justamente esa redistribución. Sigamos. No me quiero ir. Nosotros decimos proporcional al lugar donde se obtuvo. Ahora, ¿qué dice si yo pago impuestos en la provincia de Buenos Aires? Quiero que los gastos vengan a la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa entonces con Formosa? ¿Qué pasa con Jujuy? Provincias pobres. No hay, no le llega esa plata. Y sería totalmente injusto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no va esta proporcionalidad de que, bueno, ahora, van a escuchar a gobernadores de cada provincia que van a decir, señores, yo hago en mi provincia, los bonaerenses hacemos un gran esfuerzo, queremos que la coparticipación venga más plata. Lo han escuchado muchas veces. Cuando estaba Dualde de gobernador, se instrumentó la reparación histórica. ¿Qué significaba la reparación histórica? La reparación histórica justamente significaba eso. Significaba devolverle a la provincia de Buenos Aires plata por todo el esfuerzo que hacía con respecto al resto del país. Vuelvo otra vez a lo que estoy diciendo. Primer postura, la de la proporcionalidad. Resulta injusta. La segunda postura, que es la que se utiliza, es la postura o teoría o práctica de la utilidad máxima, donde se va a realizar el gasto público. Ya acá no se tiene en cuenta la proporcionalidad, no se tiene en cuenta, señores, de dónde vino el recurso. El gasto se utiliza donde sea más necesario, donde sea más importante. Entonces, se deja de lado la necesidad, digamos, regional en pos de una necesidad general. No se tiene en cuenta el origen de los recursos, principalmente. ¿Se entiende? Pero esto es político, esto es político. Por eso es tan importante el gasto. El gasto es un instrumento, el gasto público es un instrumento tan de política económica, tan importante, que todas las provincias, ¿qué quieren, señores? Que el Estado realice gastos en su provincia, en su región, justamente, más allá de un mecanismo político, gana votos, etcétera, etcétera, sino porque es un servicio que brinda el Estado a la sociedad, a esa comunidad. ¿Se entiende? Y en países subdesarrollados, en países pobres como el nuestro, el gasto público cada vez se hace más importante en ese sentido. Seguimos. Gastos públicos, entonces, terminamos con el gasto público en cuanto al reparto del lugar. Vamos al reparto respecto del tiempo. Es tan importante, es tan importante cuando me refiero a la cantidad del gasto, al monto, al dinero que sale de las arcas del Estado, que muchas veces para las obras públicas especialmente, que son importantes en dinero, se divide en distintos ejercicios financieros, en distintos ejercicios presupuestarios, el dinero que se va a necesitar para ir cancelando anualmente
esa obra o ese gasto a través de ese gasto público. Pensemos, un puente. Hay que hacer un puente en determinado lugar. Bueno, fenómeno. ¿Cuánto sale? Sale 4.000 millones de dólares. Bueno, primer año vamos a destinar 1.000 millones. Es decir, vamos dividiendo para ir cancelando el gasto a medida que se va terminando la obra y no destinando todo el dinero de golpe. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien, las dos formas de reparto. Reparto en función del lugar y reparto en función del tiempo. Vamos a otro tema que es álgido, a otro tema que también es de neta consecuencia política. Los límites del gasto público. ¿Cómo podemos limitar el gasto público? Bien, en primer lugar, insisto, este es un tema estrictamente político y que en la Argentina se trató de limitarlo a través de distintas leyes, ¿no? Leyes de solvencia fiscal, leyes de responsabilidad fiscal, o sea, fíjense, siempre tratando de achicar el gasto, exigiéndole a las provincias que justamente sean ellas las que bajen el gasto público. ¿Por qué? Porque después, a través de la coparticipación, nunca alcanza el dinero. Entonces, que achiquen el gasto público. Estas medidas, estas leyes, nunca dieron resultado. Nunca dieron resultado. Por eso insistimos que, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, no hay un mecanismo, porque el mecanismo siempre es político. Ustedes van a aprender en televisión y van a escuchar economistas que dicen, señores, hay que bajar el gasto público, hay que bajar el gasto público. ¿Cómo bajamos el gasto público? Yo les digo a ustedes. Ahora vamos a ver algunas estadísticas de dónde va destinado el gasto público en Argentina. Pero los gastos sociales en Argentina, sean en la administración anterior, en esta administración, insisto, los gastos sociales son muy importantes. Si yo achico, corto los gastos sociales, ¿qué problema podemos tener? Flor de problemas. Imagínense si cortamos planes sociales, si cortamos subsidios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué es político el tema? Es muy difícil poner el cascabel al gato en estas circunstancias. Y más cuando un país está en crisis. ¿Cómo bajamos ese gasto público? ¿Cómo lo limitamos? ¿Cómo lo encapsulamos? Es muy difícil. Entonces, ¿se busca soluciones? Sí, teóricas. ¿Sirven? Y más o menos. Una solución que ustedes van a encontrar en Villegas y que no es muy clara, pero más o menos dice así. Señores, hay que buscar el límite en lo que significa donde la ventaja social desaparezca. Se lo voy a tratar de explicar. Él dice, señores, ¿de dónde vienen los recursos principalmente? Insistimos, los recursos principalmente vienen del contribuyente, vienen del bolsillo del contribuyente. Entonces dice, donde el gasto público se transforme en una circunstancia de mayor presión fiscal para el contribuyente y todas las bondades que tiene el gasto público empiecen a perjudicar al contribuyente, entonces ahí hay un límite. Hay un límite. El límite es esa situación social de no poder bancar más, permítame la expresión, a los gastos del Estado. Por supuesto que los recursos que tiene el Estado no se limitan solamente al bolsillo del contribuyente. Ustedes vieron recursos. Entonces, pero también trae aparejado, el crédito público también trae aparejado problemas. ¿Qué problema trae aparejado el crédito público? La deuda. ¿Qué problema trae aparejado la emisión de moneda? La inflación. Entonces, cuando todos esos recursos generan problemas sociales, bueno, quiere decir que ahí ese es el límite del gasto público. Otros dicen que obviamente el gasto público va a estar dado en función de las posibilidades que tenga el país de endeudarse. Yo no puedo seguir pidiendo crédito, ¿no?, si mi capacidad de pago es imposible. Por eso se critica tanto, ¿no?,
la deuda contraída. Porque pero toda deuda contraída, en definitiva, siempre termina siendo imposible de pagar, ¿no? Sea este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, siempre pasa lo mismo. Bien, lo importante del gasto público, para poder achicarlo, para poder limitarlo, sería importante saber hacia dónde va el gasto. ¿En qué gastamos para poder limitarlo, para poder achicarlo? ¿En qué estamos gastando? Si estamos gastando bien o estamos gastando mal. Miren, les voy a leer ahora, brevemente, por si no, no vamos a llegar, brevemente, en qué gasta el Estado, para que ustedes tengan una idea. Dice, esto es un informe del IRAF, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que salió el 27 de septiembre de 2020, del año pasado. Dice, el gasto público, el peso que los tres niveles de Estado, nación, provincia y municipio representan sobre el PBI de la Argentina, aumentó un 27,7% del PBI en el periodo 98 al 2008 y el 40% del gasto público en el decenio transcurrido entre 2009 y 2019. Y esto es lo que me interesa que escuche, por favor, es breve. Casi un tercio, un 31% en promedio en el periodo 2009-2019, se destinó al gasto en personal. Quiere decir que de la torta de todos los gastos que realiza el Estado, el 31% en ese periodo de 10 años, el 31% fue a salarios y remuneraciones del personal. Personal obviamente del Estado, ¿no? Funcionarios, empleados, jueces, legisladores, administrativos, maestros, policías, médicos, etcétera, etcétera. Todo lo que el Estado le paga a esos empleados. 31%. Un 25% se destinó al sistema previsional. 25% al sistema previsional. Esto es al pago de jubilaciones y pensiones. Estamos bárbaros, nuestros jubilados están bárbaros, ¿no? Pero el 25% se destinó de todo el gasto, 25% a las jubilaciones y pensiones. El otro 16% a distintos tipos de transferencias y subsidios. Repito, 16% a transferencias y subsidios, sea a través de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo. Y ojo, acá no estamos contemplando el tema de la pandemia, del coronavirus. Estamos hablando del diseño de 2019. 2009 al 2019. No entraba el coronavirus. Después de eso se agregan, acuérdense que se agrega el IFE y el ATP, que son subsidios. Repito, entonces
Chicas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Milagros, bueno, pude conectarme de vuelta, se cortó la conexión de internet y nos mató. Bueno, eh, es una macana, pero bueno, no sé, las chicas, ¿vos te podrás conectar con las chicas para ver, decirle de que otra vez volvimos o están conectadas las chicas? Ahí se conectó María. Hola María, ¿me escuchás nuevamente? Sí, se escucha bien. Bueno, pido disculpas, aparentemente es acá Copetel que no funciona del todo bien. Bueno, chicas, a ver si podemos continuar y podemos terminar. Les decía yo de hacia dónde se destina el gasto. Hablábamos de un 31% promedio del periodo 2009 al 2019, acuérdense, de gasto del personal, señalaba un 25% que se destinaba al sistema previsional, a los jubilados y pensionados, el 16% a los planes, a los subsidios, a los gastos sociales. Un 8% del gasto estatal se destinó al pago de bienes y servicios para el funcionamiento de los bienes y servicios, vuelvo a repetir, un 8%. ¿Qué significa esto? Para combustibles, para contratos, un 8%. Y un 7% a lo largo del año concluido se destinó al pago de intereses de deuda pública. Un 7% para el pago de deuda pública. Ahora, para gastos de inversión, es decir, construcción de escuelas, obra pública, etcétera, etcétera, solamente un 9%. Un 9% para obra pública, ¿eh? Para gastos de inversión. Entonces, ahí uno puede darse cuenta qué es lo que nos está pasando. Fíjense que el mayor gasto está en gasto de personal. Entonces, esta situación es la que hace que un país no funcione también. Y si nos vamos a un presupuesto del gasto municipal, para que tengan una idea, acá en Mar del Plata, hacia dónde va el gasto, la mayor parte del gasto público se va, justamente más de un 80% se va en el pago de salarios y haberes de los agentes municipales. Es muchísimo. Bueno, sigamos. Entonces, estamos hablando justamente de los efectos económicos. Ahora bien, ¿y de dónde va el gasto público? Por otra parte, debe tenerse en cuenta que estos efectos no se producen solamente en lo inmediato. Cuando nosotros hablamos que el Estado gasta mucha plata, destina mucha plata y con ello empiezan a funcionar los efectos, son factores importantes en cuanto a nivel de empleo, a nivel de consumo, de ahorro, de inversión, ¿no? De retribución de ingresos. Esos efectos no solamente son inmediatos, sino también son secundarios, se van ampliando. Por supuesto que esto, a ver, en una época, con el intervencionismo, con el dirigismo, como lo vimos en la primera clase, dio resultados en algunos países. ¿Qué sirvió esto? Y sirvió a través de la teoría keynesiana, sirvió para poder, a través del gasto público, poder reactivar la economía. Insisto, en muchos países dio resultado, pero en otros países esto no dio resultado. En Argentina no dio resultado. El gasto público por el gasto público en sí mismo, por esperar los efectos propios del gasto público, si no va acompañado con otras medidas, no dio resultado. Por eso siempre es importante saber hacia dónde va destinado el gasto público. No es lo mismo gastos públicos, como recién mencionábamos, un 31% del gasto público a pago de salarios y haberes, que gasto público destinado a la producción y al crecimiento. Bien, por otro lado, hay que saber dos cuestiones del gasto público, dos momentos del gasto público. Tengamos en cuenta si el país que está realizando ese gasto público, cuál es la estructura económica que tenga. Si es un país desarrollado o es un país subdesarrollado. Si es un país desarrollado, el gasto público va a estar destinado a poner en movimiento otro tipo de servicios, servicios tecnológicos. Si es un país subdesarrollado, los gastos públicos van a estar destinados, como dijimos recién, a tiza y a gasas. Entonces, la diferencia de estructura económica también tiene mucho que ver para el éxito del gasto público. Y por otro lado, también importa saber en qué momento de la
economía se encuentra ese país. No es lo mismo realizar gastos en plena recesión que estando en plena expansión. La coyuntura económica que pueda estar atravesando un país para la realización del gasto también es muy importante. Bien, sigamos. Comparación de los gastos públicos y los gastos privados. Por supuesto que hay una diferencia sustancial. ¿Cuál es esa diferencia? Y que en el gasto público el que lo realiza es el Estado y el gasto privado lo van a realizar los particulares. ¿Es de perogrullo esta diferencia? Sí, pero tiene que ver con la perpetuidad que tiene el Estado y el límite de existencia que tiene el particular. Segunda característica. El Estado persigue al menos intereses generales y el particular intereses particulares, intereses privados, y eso es lo que hace la gran diferencia. Hay un interés que era de satisfacer las necesidades públicas, mientras que el particular satisface solamente las particulares y las individuales. En tercer lugar, los recursos con los que se financia el gasto público, acuérdense que son, por parte del Estado, tiene un nivel especial que es la coacción, mientras que el particular no tiene esa facultad. En cuarto lugar, los gastos públicos como los ingresos encuentran un límite en la renta nacional. Y por sobre todas las cosas, el Estado, con los gastos públicos, se encuentra obligado a realizarlo para poner en funcionamiento las funciones y servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas. Está obligado a realizar gastos públicos, mientras que por supuesto el particular no. Vamos ahora a la clasificación de los gastos públicos. Es múltiple, van a encontrar en todos los libros distintos tipos de clasificaciones. Son muchas, las más importantes son las que vamos a mencionar ahora. Gastos en especie y en moneda, esto es directamente didáctico, de acuerdo a cómo se haga el gasto. Para la ley argentina el gasto público solamente puede ser realizado en dinero, punto. Gastos internos y externos, de acuerdo a dónde se realiza el gasto, ya sea a nivel en el exterior o acá dentro del país. Internos serán gastos internos, externos si son fuera del país. Gastos personales y reales son aquellos gastos que los personales, aquellos gastos que realiza el Estado en función de pago de salarios y haberes. Gastos reales y todos aquellos gastos de inversión de patrimonio, es decir, de compra y adquisición de bienes que van a aumentar el patrimonio del Estado. Gastos ordinarios y extraordinarios. Aquellos gastos ordinarios son los que en definitiva hacen a la habitualidad y al funcionamiento de la administración pública, y gastos extraordinarios, aquellos gastos que obviamente por emergencia o por ser justamente extraordinarios se realizan en una sola oportunidad. Más modernamente hay otras clasificaciones, por ejemplo la jurídica administrativa. Jurídica administrativa se llaman porque hacen una composición entre lo administrativo y lo jurídico. Una de ellas clasificaciones es la de jurisdiccional o institucional, de acuerdo a quién realice el gasto público. Es decir, el Estado tiene estructura organizativa, ¿no?, en distintas jurisdicciones, en distintas instituciones. Por ejemplo, los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Cada uno de estos poderes autárquicos realizan gastos, son gastos del Estado, por eso se llaman gastos jurisdiccionales. ¿Se entendió? Bien, seguimos. Otra clasificación dentro de lo jurídico administrativo es por finalidades o funciones. Por finalidades o funciones. Esta es una clasificación que se utiliza mucho. Es muy clara, es muy transparente. ¿Qué significa? Significa que son los gastos distribuidos según la necesidad a cuya satisfacción tienden. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo, gasto de defensa, gasto de justicia, gasto de educación. Es decir, según hacia dónde estén destinados a satisfacer, son gastos de educación. Perfecto. EISA está clasificado, distintos gastos de educación, ¿no? Ahí entra todo, pero se compone con gastos de educación. Si son gastos de seguridad, bueno, ya hay un componente mayor que seguridad y ahí van a entrar todos los gastos derivados de la seguridad. Bien, por eso se dice que es tan claro. Y en el presupuesto figura así.
Gastos por constancia o permanencia del gasto, es otra clasificación. Y ahí tenemos gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos son los que se repiten anualmente y gastos variables son los que van a ir modificándose de acuerdo a distinto mayor actividad o menor actividad. Con un criterio económico también se clasifican los gastos. Antiguamente también gastos ordinarios y extraordinarios, como recién los mencioné. Ordinarios son aquellos gastos, dijimos, habituales, los que hacen al normal funcionamiento de la administración, y los extraordinarios, aquellos que se realizan por única vez. Estos gastos, esta diferencia de gastos entre ordinarios y extraordinarios, implicaba para los economistas clásicos, para los economistas liberales, ¿no?, que los gastos extraordinarios funcionaban en función, justamente en razón de poder pedir un crédito extraordinario, un empréstito. Y ahí se justificaba ese empréstito. Si son gastos extraordinarios, señores, ahí se justificaba un empréstito, se justificaba un pedir o solicitar o requerir un crédito por parte del Estado. Si no, no se justificaba. Hoy, en las doctrinas modernas, eso carece de total utilidad, siempre se necesita. Tenemos que ir a pedir un crédito, ya sea extraordinario o no extraordinario, no importa. Se pide el crédito y punto. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, y presupuestariamente, la ley de presupuesto, la ley que establece el presupuesto, que regula el presupuesto, que es la 2456, que insisto, a la próxima clase quiero que la tengan impresa, establece que los gastos públicos tienen que estar claros en función de su fuente de financiamiento. Y este es el artículo 14. Y no solamente en función de su fuente de financiamiento, sino también estableciendo los gastos y haciendo una separación entre los gastos ordinarios y extraordinarios que recién mencionamos. Repito, la 2456 menciona que los gastos públicos tienen que estar relacionados en función de su fuente de financiamiento y también separados respecto del tema de gastos ordinarios y extraordinarios. Hace la separación. Vamos a ver los artículos, lo vamos a leer. Artículo 14 de la 2456. Ustedes no lo tienen, se los voy a leer, pero ya vayan marcando qué artículos son los importantes. Artículo 14. Dice, en los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento. Artículo 14. Y el artículo 54, dentro del capítulo... Perdón, artículo 56, no 54, 56, dentro del sistema de crédito público, dice, el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Pero se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Señores, no se puede pedir crédito público para gastos operativos, para gastos ordinarios. Por eso decíamos recién que los gastos públicos para el presupuesto tienen que estar en función de su fuente de financiamiento, y también hace la separación entre los gastos ordinarios y gastos extraordinarios, especialmente para el crédito público. Para pedir un crédito público no puede ser destinado ese crédito público a gastos habituales o gastos administrativos o gastos ordinarios. ¿Se entendió, chicos? Chicas, bien. Seguimos. Hoy más modernamente también podemos hablar de gastos de funcionamiento en lugar de gastos ordinarios y extraordinarios. Gastos de funcionamiento, los gastos de desenvolvimiento, los habituales, y los gastos, digamos, que escapan a ese simple funcionamiento y son gastos de inversiones.
También otra clasificación son gastos de servicio con contrapartida o gastos de transferencia sin contrapartida. Gastos de servicios con contrapartida son los gastos que realiza el Estado para el pago de su personal. ¿Por qué? Gasto de servicio. Yo pago por un servicio, y la contrapartida, ¿cuál es? La fuerza de trabajo justamente del empleado. Y los gastos de transferencia o sin contrapartida, ¿qué les parece que son? Los subsidios, chicos, son los gastos que realiza el Estado y que recién mencionábamos, es un porcentaje muy elevado del gasto público. Bien, vamos con respecto a las causas del aumento del gasto público. ¿Cuáles son las causas que producen el aumento del gasto público? Y esto también juega en función del rol del Estado y de las crisis de los distintos estados y de la situación económica que tengan los estados. Siempre hay una tendencia en todo el mundo de aumento de gasto público. Siempre hay una tendencia. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se aumenta el gasto público? Y porque en los países desarrollados tienden cada vez a mejorar el nivel de vida y por eso necesitan realizar mayores gastos. En los países subdesarrollados como el nuestro, el problema es distinto. El problema es satisfacer las necesidades públicas más elementales, más funcionales, más esenciales, ¿no? Entonces, cada vez es necesario aumentar ese gasto público. Si nosotros pensamos que uno de los porcentajes más importantes del gasto público, como recién señalaba, está en los gastos sociales, en las transferencias que el Estado hace en subsidios, para tratar de equilibrar, para tratar de que esa redistribución del ingreso sea lo más justa posible, y sin embargo tenemos un 42% de pobreza, es que en nuestro país, chicos, chicas, algo falló, algo realmente falló, porque si estamos poniendo plata para servicios sociales, para asistencia social, y seguimos teniendo cada vez más pobres, algo está fallando. El gasto público está mal destinado. ¿A dónde tenemos que ir? Insisto, nosotros tenemos, cada una de ustedes tiene una forma de pensar, ¿no?, respetada y respetable. Pero algo está fallando. Algo evidentemente está fallando. Seguimos. ¿Cuáles son las causas entonces de ese aumento? Para los países desarrollados, dijimos, van a tener otras causas. Por ejemplo, gastos bélicos, los gastos de sistemas de armas. Los países desarrollados gastan fortunas en sistemas de armas. Entonces, inclusive cuando entran en guerra, después de la guerra, hay más gastos. Gastos en subsidios para el personal que vino lastimado, que vino herido, para las familias, etcétera, etcétera. O sea, el gasto secundario también es muy grande. No es el caso nuestro, por supuesto. Aumento del nivel de vida, era lo que recién les mencionaba respecto de los países desarrollados. Al mejorar el nivel de vida, el Estado necesita gastar más. El aumento de población. El aumento de población. El aumento de población implica que vos tengas que brindar un mayor servicio, más servicio para mayor gente. Por eso se dice que el aumento, en este caso particular, el aumento del gasto público es relativo y es absoluto. El aumento es relativo, que cuando aumenta la población, vos tenés que aumentar el gasto público, pero el servicio es el mismo. Por eso se dice que es relativo. El servicio de seguridad es el mismo. Aumenta la población para el mismo servicio. Pero vos tenés que pagar más en función de mayor seguridad. Es decir, más agentes policíacos, más automóviles, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se dice que es absoluto? Porque aumenta a medida que crece el nivel de la renta nacional. Otra causa de aumento del gasto público. Las causas demográficas. Esto sí es un caso nuestro. La gente rural, la población rural, se viene a las ciudades. Entonces, hace falta aumentar, dar más gastos para generar mejores servicios, ampliar los servicios públicos para satisfacer las necesidades de mayor gente, de mayor población. Por supuesto, la población rural hay que llevar el servicio a donde viven.
Es difícil, es costoso, pero tienen el mismo derecho. Otro elemento que causa mayores gastos, el aumento de los gastos, es la burocracia. Y la burocracia es un mal que está tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Por eso cuando hablábamos de que en el análisis y en la evaluación del gasto público entra que el gasto público sea lo más transparente, sea lo más eficaz, lo menos oneroso. Si nosotros tenemos una estructura burocrática y el gasto público va a ser más elevado para satisfacer una necesidad, a lo mejor se gastan demasiado cuando no debería ser. Y por supuesto, en países como el nuestro, lamentablemente la corrupción. La corrupción juega un papel importante. Hay un comentario que salió en La Nación también el año pasado. La Argentina es el país con más gasto público ineficiente de la región, el 7,2% del PBI. Es decir, no solamente somos uno de los países con más gasto público, sino que dentro de ese gasto público el 7,2% es ineficiente. Dice, la Argentina es el país de la región con mayor gasto público ineficiente. En concreto, el Estado tiene ineficiencias potenciales en el rubro compras, en el gasto de la nómina salarial y en transferencia de subsidios por un monto equivalente al 7,2% del PBI, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El dato es preocupante porque coloca a la Argentina por encima del promedio de ineficiencia de la región, estimado en un 4,4% del PBI, unos 200.000 millones de dólares. O sea, es un numerito, es un problema. O sea, no solamente el gasto público es una pata que tenemos que solucionar los argentinos, porque el gasto público genera déficit, y el déficit, para poder paliarlo, necesitamos un crédito para poder pagarlo, para poder compensarlo, y eso genera deuda, o genera emisión monetaria, y la emisión monetaria genera, como dijimos, inflación. Los recursos financieros no son suficientes, ya no alcanza el recurso financiero para poder justamente financiar el gasto público, y cada vez el gasto público es mayor. Entonces, esto es morderse la cola, el perro morderse la cola. No hay una solución, sino entrar de lleno a solucionar el gasto público. El gasto público lo tenés que controlar. ¿Cómo controlás el gasto público? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado para controlar? Y son herramientas políticas. Son herramientas políticas. Tenés que bajar el gasto público de distintas áreas. ¿Cómo bajás el gasto? Entonces, ¿qué vas a bajar? ¿El gasto en defensa? ¿Vas a bajar el gasto en educación? ¿El gasto en salud? Volvemos a lo urgente y lo importante dentro del gasto público. ¿Cuáles son las necesidades públicas a satisfacer que puedan compensarse entre lo urgente y lo importante? En países como el nuestro, lo urgente le quita tiempo a lo importante. Yo tengo que gastar en lo urgente, en lo esencial, y dejar de lado lo importante. Bueno, estos son los temas que tenemos que hablar, de los que tenemos que estudiar. Chicos, chicas, bueno, con esto damos finalizado gasto público. Lo que me interesa del gasto público que ustedes manejen por sobre todas las cosas es la evolución del gasto público en cuanto a lo que significa la redistribución del ingreso, lo que significa ser un factor del consumo, del ahorro y de inversión, o sea, los factores que inciden como herramienta económica. El gasto público, no se olviden que es una herramienta de gasto de política económica. Hoy, esta administración, la administración anterior, la que va a venir, utiliza el gasto público como un instrumento de economía política. Yo hago gastos, realizo gastos
no solamente para conseguir votos, no solamente hago una obra pública para decir, señores, estoy satisfaciendo una necesidad pública y con esto realmente merezco votos, y por eso realizo esta satisfacción de la necesidad pública en función de esa obra pública. Es difícil destinar dinero, gastos a todas las regiones, lo que hablábamos del reparto, equitativamente, cómo lo hacemos, cómo lo logramos. No se puede lograr eso. No se puede lograr pretender que vamos a gastar en función del lugar donde obtuvimos los recursos. No, se va a tener que destinar en función de donde la utilidad social máxima lo esté reclamando. Si Formosa está reclamando una necesidad urgente, y bueno, ese dinero tendrá que ir a Formosa. Entonces, en países pobres como el nuestro, las necesidades van de un lado para el otro. Y eso es imposible de solucionar. Bueno, chicas, la próxima clase, creo que son todas chicas, ¿no? Somos todas bien. Yo no sé si no convendría hacer una presencial, les digo con toda franqueza, somos pocos, podríamos hacer una presencial si la facultad está de acuerdo, si ustedes están de acuerdo. No sé si, insisto, si la facultad lo permitirá. Yo tengo lugar en mi oficina, un salón amplio, en la sala de firmas, como para poder revisar con ventilación, etc., o en la misma facultad, si se quiere, pero somos pocos. No sé si, insisto, Milagros, vos que estás en el centro de estudiantes, Milagros, ¿me escuchás, Milagros? Sí, acá estoy. Milagros, si podés preguntar si se puede realizar creo que a lo mejor podría servir más. A lo mejor ustedes dicen, no, lo manejamos en lo virtual, pero ya vieron hoy el problema que sucedió con Internet y bueno, uno no está del todo acostumbrado a manejarse, y pido disculpas también por eso. Pero si ustedes quieren, insisto, si la facultad así lo permite, podríamos hacer una clase presencial, aunque sea de repaso, de todos los temas. Ahora viene el presupuesto, que es el tema principal de la parte de finanzas públicas, así que donde se reúnen los recursos, donde se reúnen los gastos, donde vamos a poder ver con la ley, saquen, impriman la ley 24.156 y vayan leyéndola. Espero para la próxima clase que alguien nos diga positivamente a ver cuándo es el parcial, cómo es el mecanismo para poder hacerlo. Se supone que es presencial también el parcial, así que bueno, vamos viendo. Somos pocos, podemos manejarnos de otra manera, de una manera mejor. Cualquier dificultad que ustedes tengan, que consideren con respecto a los temas que yo he hablado o los temas que necesiten de la materia y de cualquier otra materia, mi correo electrónico es jiméneziazoc, Jiménez con G y Z, jiméneziazoc@hotmail.com, y mi celular es 155-821-066. Cualquier cosita nos manejamos. La idea es que ustedes estén lo mejor preparados posible y que lleguen al parcial de la mejor manera. Chicas, quedamos para la próxima. No sé quién va a ser el que dé presupuesto. En una de esas soy yo de vuelta. Vemos. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicas? Gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces, si Dios quiere. Cuídense. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego.